Seguimos con ustedes compartiendo lo mejor de esta mañana, de este lunes feriado. Estamos con la precandidata senadora Laura Vilches. Buenos días, Laura, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, buen feriado. Sí, muy feriado, pero ustedes trabajando a full, le están terminando con los spots de campaña, están haciendo el trabajo militante, ¿no? Que es lo que caracteriza a la izquierda sobre otros partidos, ¿no? Que los dirigentes, que quienes son precandidatos, trabajen palmo a palmo con toda la militancia y después todos terminan teniendo una posibilidad. Laura, me parece que el tema más importante es algo que nosotros ya veníamos avisando, que inclusive lo habíamos estado hablando con vos en una de las entrevistas, inclusive con Noel, hablábamos de la llegada a la Fiscalía General de Juan Manuel Delgado, un hombre del riñón schiarettista que fue parte del gobierno de la provincia, que eso es lo que lo hace más escandaloso todavía, cuando se decide de imponerlo a dedo, inclusive con la anuencia de otros partidos opositores, que uno nunca hubiera pensado que podían aceptar la llegada de Delgado a la Fiscalía. Ahora Delgado va contra el IDE. Sí, en primer lugar, lo que vos señalás, nosotros desde el primer momento nos opusimos inclusive a la designación de Delgado, que era un personaje que viene del riñón del gobierno de Schiaretti y que era designado fiscal general no solo con los votos de todo el arco de Unión de Hacemos por Córdoba, incluyendo sectores que se dicen progresistas y están a favor del IBE, como el PS, como sectores del movimiento Evita, pero también con el favor de la oposición de Juntos por el Cambio, Cambiemos aquí en Córdoba. Entonces, esto nosotros ya lo advertimos en su momento, porque además Delgado había dejado manifiesto en la entrevista que se le hace justamente en la legislatura que estaba en contra del derecho al aborto, y esto nosotros ya señalábamos que iba a ser problemático. ¿Por qué? Porque justamente desde la Fiscalía General de la provincia iba a tener que pronunciarse seguramente sobre cuestiones de esta índole. Bueno, lo que vimos la semana pasada con un fallo que fue redactado el 3 de agosto y que dimos a conocer desde la Izquierda Diario y a través de las redes sociales, Delgado acompaña, apoya y sostiene todos y cada uno de los fundamentos y argumentos que da el exlegislador García Elorrio contra la interrupción voluntaria del embarazo. Con argumentos, por otro lado, en una nota de fin de semana en Diario Perfil, Delgado decía que esos fundamentos, que todos los cuestionamientos a su dictamen tenían pocos y escasos fundamentos jurídicos. Yo pensaba, digo, bueno, alguien que está tan apegado a derecho, cuán poco conoce que el propio Tribunal Superior de Justicia rechazó los argumentos de García Elorrio que él mismo está sosteniendo en ese dictamen. Entonces, evidentemente hay allí, lejos de un apego a derecho, un desconocimiento no solo del derecho que ya está consagrado en la ley 27.610 que conquistamos las mujeres y disidencias, las personas gestantes, con muchísima lucha, sino que además desconoce los propios argumentos que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, también arrancado con la movilización y la lucha, en torno al aborto legal, es decir, al aborto no punible, antes de que conquistáramos la legalización completa del aborto, había ya pronunciado. Entonces, hay acá una evidente, digamos, definición política a favor de quién, y esto es importante que la gente lo conozca. Por eso nosotros hablamos de imparcialidad, de parcialidad en sus fundamentos y de una posición muy clara según sus convicciones personales y no sobre, digamos, velar por el interés general, que es lo que debería hacer un fiscal general de la provincia, que es que el primer empleador de el fiscal Delgado en su desarrollo profesional como abogado es nada más y nada menos que el Portal de Belém, la organización que preside Aurelio García Elorrio, junto a otra serie de abogados claramente antiderechos, y Delgado ha sido
el firmante de presentaciones del portal de Belén, por ejemplo, para bloquear hace años la distribución de las pastillas anticonceptivas, de la pastilla del día después, de todo tipo de formas que la ciencia ha garantizado para la prevención de embarazos no deseados. Es decir, ese personaje es Delgado, quien hoy se pronuncia en un dictamen que hay que aclarar, no es vinculante, es decir, que la legalización del aborto está vigente en Córdoba, pero que claramente muestra el predominio y la priorización de sus convicciones personales, religiosas o no, vaya a saber qué interés está defendiendo, en sentido contrario a lo que hemos conquistado ya por ley a fines del año, sí, ya no sé en qué año estamos. 2021, del 2020 2021, fue. en el 2020. Laura, ¿sabes qué me preocupa a mí? Vos ahora cuando abrís YouTube o abrís cualquier medio que tenga que ver con Internet y tenemos publicidad de la provincia, recordamos en primer lugar a ellas, Natalia de la Sota y Alejandra Vigo. Ellas, un nombre que se podría decir, podría abarcar a todas las mujeres o la defensa de todas las mujeres y podrían ser sororas a toda su lucha. Uh-huh. Entonces, cuando vos dentro del gobierno, muy cercano a ellos, porque, a ver, Alejandra Vigo lo conoce muy de cerca a Juan Manuel Delgado. Uh-huh. ¿Cómo me explicás el ellas? O sea, Mira, o cambian de spot urgente o va a haber gente que se va a dar cuenta. yo creo que es parte de una maniobra, ¿no? Mujeres que en el caso de Vigo se opusieron al derecho al aborto, como vos decís bien, lo conocen a Delgado. Recordemos también que estuvimos durante años peleando para la aplicación de aborto no punible en Córdoba, que la provincia dejó correr junto con la justicia y estuvo 7 años suspendida la aplicación de la guía para la realización de abortos en caso de violación y de peligro para la salud de la mujer. Bueno, eso es Vigo, eso es el gobierno de Schiaretti. Y después yo creo que en ese ellas hay un intento de apropiarse de la lucha de las mujeres para un contenido totalmente conservador. No solo conservador en torno a las decisiones y las libertades más íntimas de una persona gestante, en este caso las mujeres que decidimos por nuestro propio cuerpo, sino conservadoras en lo ideológico. ¿Por qué? Porque si uno bucea un poco, no hace falta mucho, un poco nomás, en todos los materiales producidos por la provincia de Córdoba vinculados a las cuestiones de la mujer, son materiales que desde su concepción ideológica, política, atrasan años. Por ejemplo, los materiales vinculados a todos los programas, Ellas, Córdoba con Ellas, Programa por Mí y demás, plantean que la mujer es el sostén del hogar patriarcal, monogámico y casi que la reserva moral del hogar, como si la mujer tuviese que tolerar todo para sostener ese núcleo vital que es la familia. Es decir, relegando justamente lo que hemos señalado durante mucho tiempo, los propios derechos de las mujeres. En ello que se sobreentiende y que la mujer tiene que bancar todo dentro de la casa, entre ellos, por ejemplo, las tareas del cuidado que recaen casi exclusivamente sobre las espaldas de las mujeres y no, como hemos puesto en discusión, que deben ser tareas repartidas en todos los géneros por igual. Bueno, esa concepción está detrás de la posición de Vigo. ¿Qué otra concepción? Las salas cuna. Hace poco hacíamos una conversación con una docente de educación inicial, maestra jardinera, y nos decía que la concepción de la sala cuna, donde el niño, la niña, el niño solamente está allí para ser cuidado, es decir, alimentado, abrigado y a lo sumo cuidado en sus condiciones más básicas, es de inicios de la reflexión sobre la educación inicial. Hoy se habla de que esos niños de entre 45 días y 3 años que no están ingresados a la escolaridad tienen derecho a una educación. Bueno, la política que Vigo
presenta como la gran defensa de los derechos de las mujeres, atrasa en términos de educación y derechos de las infancias, ya que ayer se cumplió el Día de las Infancias, atrasa más de 100 años. Es decir, realmente es una política totalmente conservadora y ni hablar desde ya de lo que implica en el terreno de los derechos de las mujeres trabajadoras. Nosotras, a ese ellas de Vigo y de la Sota, decimos nosotras, las mujeres de la clase trabajadora, que somos las que todos los días ponemos en pie esta sociedad, que tenemos los trabajos más precarios que ellas no resolvieron, que hemos peleado en las calles por nuestros derechos, no solo el derecho al aborto legal, contra la violencia machista, que ellas no otorgan el presupuesto que nosotras venimos reclamando desde hace años, y ellas son las que permiten que sigan muriendo las mujeres víctimas de la violencia machista. Ellas son las que nos mantienen precarizadas, ellas son las que atacaron a las jubiladas, que fueron las más perjudicadas de las votaciones en el Congreso y en la legislatura, ellas son las que deciden pagarle a los acreedores internacionales, mientras nosotras estamos peleándole en la calle con las compañeras de limpieza, docentes, trabajadoras de la salud, que hemos estado en la primera línea de esta pandemia. Entonces ahí, frente a su ellas, claramente sí, son las defensoras de los grandes negociados del gobierno y sus empresarios amigos. Nosotras somos, de hecho, desde el Frente Izquierda, en la lista que encabezamos con Liliana Olivero, las únicas que hemos defendido y defendemos consecuentemente nuestros derechos como mujeres, a la par de todas aquellas que nos levantamos para pelear por lo que nos corresponde, para pelear por una vida que merecemos y que es mejor que la miseria a la que sus políticas nos condenan diariamente. Entonces no basta con un spot electoral, esa política la rechazamos y obviamente peleamos en estas elecciones para que nosotras, las mujeres de la clase trabajadora y los sectores populares, seamos quienes llevemos la voz al Congreso. Laura, ustedes no olvidemos que estuvieron acompañando a las chicas del Polo de la Mujer, ¿no? Muy maltratadas. Uno no entiende, ¿no? La importancia que le dan, inclusive a Claudia Martínez, que es quien está a cargo. Sí, sí. Es todo muy llamativo, ¿viste? Sí, yo creo que es parte de, por eso digo, de la demagogia del gobierno de Schiaretti, que en lo profundo sostiene ideológica, política y económicamente una perspectiva conservadora y anti-obrera, anti-trabajadoras, y desde el polo de la mujer nos hemos cansado de denunciar junto a las compañeras que tienen las mayores condiciones de precariedad laboral y que si por alguna razón esas compañeras tienen hoy un poquito mejor salario, un poquito mejores condiciones, han logrado sostener inclusive a costa de su propia salud y de su propio bienestar físico. La atención de las mujeres en situación de violencia tiene pura y exclusivamente que ver con su organización, con su lucha y con la lucha que hemos dado desde el movimiento de mujeres, desde la Asamblea Ni Una Menos, para reclamar por esos derechos también. Que Claudia Martínez y Vigo despiden a esas trabajadoras, las amedrentan permanentemente porque se organizan por sus derechos. La lucha de las compañeras que acompañamos apenas asumió el mandato de Schiaretti en el 2015, 2016, ese mandato, lo primero que hizo Vigo, Schiaretti y Claudia Martínez fue despedir a una treintena de trabajadoras en el área de trata y en el área de violencia. Eso fue un año después de la primera movilización del Ni Una Menos. Esa era la política de Schiaretti, Vigo y Claudia Martínez para los derechos que estábamos peleando las mujeres. Así que a nosotras no nos van a venir a contar que ellas son las defensoras de los derechos de las mujeres, ni a las compañeras del polo, ni a las trabajadoras precarias de la limpieza, ni a las docentes, ni a las compañeras de salud. Claro, nunca se supo en los medios de la treintena de despidos. Como, bueno, no, nos cambiaron los números porque eran más de 100, la gente que habían despedido del polo sanitario, después dijeron que eran 30, después le dieron trabajo nuevamente a 40. O sea, es la confusión y son los medios hegemónicos de los que hablamos siempre, que no te dan información y que blindan todo lo que haga el gobierno de Hacemos por Córdoba. ¿Eso está claro? Sí, allí logramos la reincorporación después de casi
un año de lucha con las compañeras, sobre todo del área de violencia. En ese momento hubo despidos, tal como vos recordás, no solo en el área del Polo, que era el área de trata y el área de violencia, sino también en Complejo La Esperanza, en otras áreas del Estado. Algunas reincorporaciones las conquistamos y otras lamentablemente no, pero esas compañeras se mantuvieron organizadas y hoy son parte del el legado de organización y de lucha que sostienen las compañeras del Polo de lo hoy Ministerio de la Mujer. Bueno, si vos Eh, mirás, le cambian el nombre, pero sigue siendo la misma precariedad. sí, yo creo que vos dijiste, vos recordás, yo creo que eso es lo que tendría que practicar la gente antes de ir a votar. Recordar, recordar. Porque si vos recordás, te vas a acordar de todo lo mal que la pasaste en algún momento gracias a esta gente. Que sigue trabajando con punteros, con programas que llegan a gente que son amigos de ellos, y si llegás a tener la mala suerte de no ser del partido ni estar de acuerdo con sus opiniones, quedás afuera por más de que estés en un estado de vulnerabilidad terrible, y eso lo demostraron y lo vemos a diario. Inclusive con la tarjeta alimentar, que me parece que fue uno de los grandes errores que cometió el gobierno nacional, de haber trabajado con la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, porque eso hace de que directamente ellos sean quien manejan y quien deciden quién tiene el derecho o quién no, que eso me parece que es una locura. Sí, eso igualmente, no creas que a nivel nacional es distinto, ¿eh? Estamos en contacto con todas esas mujeres trabajadoras que están reclamando la tarjeta alimentar, digo, más allá de si es desarrollo social o qué área de la provincia, a nivel nacional tienen los mismos problemas, las compañeras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, están con el mismo reclamo de quienes aquí no, o tienen, y es muy poco, o no tienen directamente la tarjeta alimentar. Hay un montón de trabajadoras precarias que no llegan a alimentar a sus hijos por justamente tener salarios miserables y están reclamando la tarjeta alimentar y no hay ninguna respuesta, ni de provincia ni de nación. Y a esas trabajadoras también estamos acompañando. Y digo que no son muchas desocupadas, ¿eh? Son laburantes de limpieza, laburantes de servicios, laburantes inclusive de gastronomía, maestras suplentes que realmente no llegan y tampoco pueden acceder a una asistencia mínima que garantice que sus hijos e hijas puedan comer todos los días. Así que desde ese punto de vista, desde ya que acompañamos el reclamo y señalamos que a nivel nacional tampoco hay mucha atención de las demandas de las mujeres, porque como te decía, esto de la tarjeta alimentar, el gobierno de Alberto fue el que primero atacó sin pandemia y sin excusa de pandemia a los jubilados y a las jubiladas, modificando la movilidad jubilatoria, lo que afectaba a quienes percibían alguna asistencia estatal, como la asignación universal por hijo, así como a quienes habían logrado la movilidad, la jubilación por una moratoria. Trabajadoras que toda su vida hicieron tareas domésticas y cuyo trabajo no fue jamás reconocido, bueno, a esas trabajadoras se afectó con el cambio de la movilidad jubilatoria a nivel nacional. Entonces, desde ese punto de vista no tienen mucho que envidiarle, más allá de los discursos y de que sí haya algunas mujeres que fueron parte de la lucha y del movimiento de mujeres que son hoy ministras y secretarias. Bueno, nosotros decimos que frente a ese feminismo de los ministerios, que además está integrando un gobierno que realmente está aplicando la receta del Fondo Monetario Internacional, entonces de ese lugar no creemos que el movimiento de mujeres pueda seguir conquistando derechos, sino que la clave sigue siendo las calles, como hemos conquistado hasta ahora todo lo que tenemos, porque jamás nadie nos regaló nada, y si no, miremos, y me meto con una cuestión polémica, pero que es parte de esta cuestión, el presidente que dijo que iba a venir a tirar el patriarcado con el escándalo de la fotografía en Olivo, lo primero que hace es echarle la culpa a Fabiola, a su compañera, y no hacerse cargo de que él estaba ahí como parte de esa fiesta que le prohibía al conjunto de la población, naturalizando los privilegios que tiene esa casta en el poder en todos los niveles del Estado, mientras en las provincias veíamos cómo la policía provincial, nacional, la gendarmería, las fuerzas federales avanzaban en una criminalización y en una represión a quienes, inclusive por necesidades de laburo, de llevarle el pan
a la boca de sus hijos y a las mesas de su familia, tenían que salir sí o sí a trabajar y no tenían ningún certificado que les habilitara que estaban yendo a laburar, como nos pasó en incontables casos de los que nos llegaban como denuncias de laburantes de limpieza en negro, trabajadores de las obras en construcción, changarines, todo tipo de laburante precario y en negro o no registrado que hemos visto en el país. Laura, la última porque sé que tenés una entrevista con colegas. Tocaste justo el tema, porque yo te quería preguntar, Twitter está dividido en dos. Twitter dice de que no hacía falta que Fernández nombre a Fabiola cuando pidió las disculpas, cosa en la que estoy de acuerdo. Pero otra parte de Twitter dice de que Fabiola puede tomar decisiones propias porque ella tiene sus propias decisiones y no tendría por qué el presidente tratar de cambiarlas. Simplemente lo que hizo mal Alberto a lo mejor es haber dicho, bueno, ella decidió. Sí, lo que pasa es que ahí lo que no puede explicar a Alberto es cómo estaba en la foto sonriente en una reunión que él mismo prohibía para el conjunto de la población. Entonces, una mala excusa es echarle la culpa a Fabiola. Digo, desde ya que Fabiola debe ser una mujer que toma sus propias decisiones y no debe tener que pedir permiso, pero creo que esa esa metida de pata que comete el presidente es intentando deslindar responsabilidades en que él estaba ahí, en que él es parte de esa foto y se lo ve muy sonriente con su compañera cumpliendo años. Desde ya que no es en contra de Fabiola, sino en todo caso en por qué mientras ocurría esto a nivel nacional, mientras las policías bravas avanzaban sobre los derechos de la población, para garantizar una política que lejos estaba de aumentar la cantidad de camas, de generar testeos masivos, de plantear la demanda por la eliminación de las patentes, por ejemplo, para las vacunas, en ese momento no estaban, pero contra todos los medicamentos que sean necesarios, es decir, fortalecer lo sanitario. El presidente lo que hacía era fortalecer un sistema represivo que se llevó la vida también de pibes en las barriadas. Ayer se cumplió un año de la aparición del cuerpo de Facundo Castro, un pibe desaparecido por la bonaerense bajo el gobierno de Kicillof y sobre el que el presidente nunca dijo nada. Entonces, esa es la contradicción y ahí no se puede salvar echándole la culpa a nadie, varón, mujer, quien sea, sino que la responsabilidad y el creer que con los privilegios del poder se salva de cualquier situación es lo que genera tantísima bronca en la mayoría de la población que creo que, bueno, todos tenemos nuestra anécdota de qué no pudimos hacer durante la cuarentena, qué familiares no pudimos despedir, qué momentos significativos de nuestra vida personal nos perdimos por respetar una medida en la que muchos estábamos de acuerdo porque lamentablemente los recursos no estaban siendo destinados a los sanitarios, sino a la negociación y al pago del Fondo Monetario Internacional. Laura, ahora sí la última. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Presentaron un pedido de juicio político a Delgado, al igual que el legislador Dante Rossi? A ver, explícame, ¿dos denuncias pesan más o van individuales? No, cada bloque ha presentado, hay otra presentación también. Hemos presentado el pedido de juicio político, eso se tiene que evaluar, va a una sala de juicio que se integra con legisladores y otros miembros y otros funcionarios, y se tiene que evaluar desde ya que mientras más pedidos de juicio político haya, más significativo es, así que pelearemos cada sector, cada cual tiene sus argumentos. Nosotros hemos dado los fundamentos jurídicos que mencionaba antes en torno al adelantamiento de su posición, hay un desconocimiento del derecho ahí, y bueno, eso es lo que vamos a seguir planteando para que se lleve a cabo. Laura, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, saludos ahí. Hasta luego. Dale, Chao, chao. así pasaba entonces la precandidata a senadora por la Izquierda Unida. Bueno, ahora sí te dejo de que cierres como siempre.